Bienvenidos al séptimo video de Liderazgo Excepcional. Este es el séptimo video para incorporar el hábito de pensar en cómo sí, este hábito de pensamiento que te va a dar la posibilidad de lograr cosas diferentes y convertirte en líder de tu propia vida y que en tu vida pase lo que tú quieras y no lo que pasa porque sí, porque tiene que pasar. Es crear tu propia realidad. Y justamente hoy quería hablarles de algunas cuestiones que limitan esta manera de pensar en cómo sí, y es muy importante que lo podamos hacer consciente en nuestro día a día y que además de escuchar en las conversaciones de otras personas, cuando uno le pregunta por qué le pasa esto y seguramente le echan la culpa a algo o al otro de lo que les pasa, siempre es error de los demás, que ese es una manera de pensar en cómo no. Justamente pensar en cómo sí es haciéndose responsable. Esto me pasa a mí porque lo generé yo, por mi manera de pensar, mi manera de actuar, y se están dando estos resultados. Bueno, hay que cambiar la manera de pensar, la manera de creer, la manera de actuar, y seguramente los resultados van a ser distintos. Y es ese el trabajo que hay que hacer día a día, siendo conscientes de pensar en esto, que es como si cambiar mi vida, como si todo lo que queremos que pase en nuestra vida. Entonces, es muy importante en este ejercicio dejar de lado algo que veo que ninguno de los más grandes de la historia o de la actualidad, Elon Musk, Jeff Bezos y muchos grandes de hoy, no tienen. Lo escucho mucho en la gente habitual, la gente normal, que hablan de realismo, hablan de la realidad. No, la realidad es que no se puede, hay que ser realista. Los realistas hablan mucho de del positivismo que no es real. Hasta he escuchado hablar de positivismo tóxico. Esa es la vida del realista. Seguramente no va a tener jamás en su vida resultados importantes. Yo le puedo asegurar que esta gente que yo vengo estudiando y aprendiendo de ellos mucho, los más grandes de la historia y de la actualidad, ninguno es realista. Ninguno va a hablar, no, porque la realidad es que tal cosa. Ellos son creadores de sueños, ellos sí pensaron en que pueden lograr ser importantes, trascender en la vida de los demás y lograr cosas grandes. Seguramente no pensaron específicamente en ser los más ricos del mundo, pensaron en otras cosas y por querer lograr esas cosas terminaron siendo quienes son. Entonces la invitación en este video es que dejen de pronunciar la palabra realidad. Si la realidad está en la mente de cada uno, la realidad es la que cada uno de nosotros cree en su mente, y la realidad son los límites que nos ponemos nosotros. Entonces, eliminar la frase hay que ser realista o esta es la realidad es uno de los hábitos más saludables que hay para empezar a escribir tu historia y que no la estén escribiendo otros porque te dicen que la realidad es esta, como lo dice la televisión, como lo dicen los diarios, como lo dicen los normales. La gente normal que no tiene éxito siempre está diciendo cuál es la realidad. La realidad es esta pandemia, que es realidad para unos, no para todos, y como eso muchas otras cosas. Los invito a no ser realistas, a construir un sueño de una vida mucho mejor, sueños que muchos los convierten en realidad. Ese es uno de los hábitos del cómo sí cambiar tu vida.
Sigue pensando en cómo sí, sigue escuchando a los demás, escuchándote a ti mismo cuando te preguntan por qué no tuviste estos resultados, si estás echando la culpa afuera o ya estás armando un plan para así lograr esos resultados. En esos detalles te vas a dar cuenta si te estás volviendo protagonista o no. Si salen excusas, sigues en el lugar de la víctima, y si salen soluciones o lo que vamos a hacer a partir de ahora, ya te estás convirtiendo en protagonista de tu propia vida. Un abrazo enorme de todo corazón y que sean muy felices.